cuando nosotros discutimos demasiado, si en el caso nos hemos separado, discutimos demasiado con papá o con mamá, el niño empieza a crear culpa. Muy bien, familia Vitaliana, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hay una frase que a mí me impactó y lo coloqué y fue: cuando una pareja se rompe, el amor no desaparece, pero el alma de un hijo puede empezar a fragmentarse si no sabemos cómo sostenerlo. ¿A qué nos refiere esta frase? Debemos de entender que nosotros como papá, como mamá, somos pilares fundamentales para nuestros hijos, porque ellos a nosotros nos ven como referentes de protección. Y a veces cuando papá, mamá están pasando por un proceso de separación, afecta a los hijos, porque los hijos ya no saben de quién sostenerse. A veces papá habla mal de mamá, mamá habla mal de papá, y los hijos notan cuando el ambiente en la familia está siendo tal vez no tan agradable. Por eso es importante que tú aprendas a conversar con tus hijos, a actuar como adultos, que es principalmente. Lo que menos hoy en día hace el ser humano es aprender a actuar como adulto. Y en anteriores transmisiones siempre te estoy hablando acerca de la conciencia de la infancia y la conciencia de la adolescencia. Muchos de nosotros nos hemos vuelto papás con una conciencia adolescente, con una conciencia que todavía no es tan madura, que no sabe cómo afrontar una separación de pareja, que no sabe cómo sobrellevar el tema de los padres, que aún no sabe cómo ni siquiera crear amor propio en sí mismos. Y muchos de nosotros nos hemos convertido en papitos o nos hemos convertido en mamás sin saber principalmente qué es ser papá, qué es ser mamá y qué es ser pareja. Esto es algo fundamental y a veces por miedo a estar solos, por miedo a no saber a no saber sobrellevar el tema de la soledad, a veces nos aferramos a personas que no nos ayudan en cierto punto a tener paz y tranquilidad mental. Y esto a la larga se ve reflejado. Por eso es importante, familia, tienes que aprender a tener planificación familiar, tienes que aprender a tener objetivos, tienes que aprender a tener metas. Justamente que ayer en la transmisión en vivo hablaron acerca de los hábitos. El doctor Migdonio habló acerca de los hábitos, cuáles son esos hábitos sanos, a los que tú debes empezar a establecer en tu vida. Y lo mismo es en el área de la familia. Tú individualmente debes de saber qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Porque si tú no sabes, no tienes un camino, no tienes objetivos, no tienes metas, es como si estuvieras caminando a la nada. Y es por eso que te dejas llevar por situaciones exteriores que suceden. Para eso, objetivos, hábitos. Importante, aprender a conocer a la persona mínimo, se dice que 3 años. Porque los 3 primeros años, todo es dopamina, todo es ilusión, todo es felicidad, todo es algo nuevo, las hormonas se nos suben, se nos bajan, nos creamos muchas ilusiones, pero pasados los 3 años, esta dopamina baja porque ya empezamos a un tema de costumbre. Nos empezamos a acostumbrar. Y ahí pasado luego cuando cumple 7 años de casada, casado, 15 años, 20 años, 30 años, empieza a surgir el tema de la cólera, de la rabia, de los reclamos. Ya el amor ya no es como antes, ya no hay esa comprensión, esa familiaridad, ya no hay esas ganas de querer despertar sigue al lado de la persona. Por eso es muy importante que tú aprendas a conocer a esta persona y preguntarte. Una pregunta que yo siempre le hago a las personas que vienen conmigo, un tema de terapia de pareja, que quieren ya solucionar sus problemas, ¿es realmente esta persona con la que tú quieres compartir el resto de tu vida? Y la respuesta está ahí, está inmediata. Al menos hay una parte tuya que dice sí y tal vez otra parte tuya que dice no. Y es aprender a investigar cada una de esas cosas. Empezar un proceso de introspección interna. Darte al menos unos 20 minutos, unos 30 minutos en conocerte y decir qué es lo que realmente está pasando. ¿Es realmente esta persona? ¿Cuáles son sus cualidades?
¿Qué es lo que está sucediendo? Esta persona me está ayudando a crecer a mí, me está ayudando a mejorar como persona, estamos creciendo como pareja, realmente esta relación que estamos teniendo está siendo sana, me siento en paz cuando estoy con esa persona o me siento decaído, me siento mal, me siento triste con esta persona. Esta persona me ayuda a mí a ser una mejor persona todos los días. Entonces es importante preguntarnos, porque la pareja, muy aparte del tema de que es un compañero, una compañera de vida, en cierto punto también va a ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque como tú actúas como un mejor amigo o con una mejor amiga. Le cuentas, le dices, hay bromas, hay chistes, hay salidas, hay citas, ¿verdad? Entonces eso también a veces poco a poco en la pareja se va perdiendo. Por eso es importante que cuando tú empiezas a trabajar en ti, en tu amor propio, en tu seguridad, en tu capacidad de gestionar tus pensamientos, en tu capacidad de gestionar tus emociones, eso mismo se va a ver reflejado. Y entender otro dato muy importante, la pareja siempre va a ser mi mayor espejo para que yo empiece a madurar. Es quien más me va a enseñar a ver mis heridas emocionales. Si hay algo que tal vez la pareja hace y a ti te incomoda, con eso no te estoy diciendo que te lo guardes. Claro que tienes que expresarlo si es que quieres aprender a colocar límites, aprender a expresar cómo te estás sintiendo. Es importante, claro que sí, pero ¿desde dónde lo estás diciendo? Eso es un tema muy importante, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo afecta la separación en la pareja y en los hijos? Uno, cuando una pareja se separa, lo primero que tenemos que cuidar es el tema de la conciencia y la empatía en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos todavía son niños que no pueden actuar en cierto punto como adultos o como nosotros. Entonces, una de las cosas cuando nosotros discutimos demasiado, si en el caso nos hemos separado, discutimos demasiado con papá o con mamá, el niño empieza a crear culpa. Y como yo siempre les repito, el sentimiento que más mata y más hace que el ser humano no crezca es el miedo y la culpa. ¿Ok? Piensan que ellos son culpables de la separación, sienten que ellos no son suficientes y ahí empieza a crearse la baja autoestima. El niño ya no está creando esa seguridad, esa capacidad de gestionarse. Otro es una confusión emocional que el niño está teniendo. No sabe cómo amar ahora a ambos padres, no sabe con quién quedarse. No sabe si tiene que amar más a papá o tiene que amar más a mamá. Ya no sabe y se empieza a crear esa confusión emocional. También se está empezando a crear lealtades invisibles. Estas lealtades invisibles se crea a través de qué? De las discusiones que estamos teniendo. Empiezan a decirse que mamá es muy débil porque se deja humillar por papá o papá tiene mucho carácter y empiezan a crearse esas creencias, lealtades invisibles. ¿Ok? Para eso hay que tener mucho cuidado porque eso también puede ser un patrón repetitivo que el niño o la niña va a tener a la larga. Otro, empiezan a crear el miedo al abandono, empiezan a tener, por eso es que cuando son adolescentes o son adultos, les es difícil estar solos, porque en cierto punto nosotros como papito, como mamita, no hemos aprendido a llenar esa parte de nuestros hijos. Esa parte de nuestros hijos está vacío. Recuerden que nosotros somos seres emocionales. Que es cierto que cuando adultos tenemos que aprender a ser independientes, sí, pero también cuando nosotros somos niños, todavía estamos aprendiendo. Y a veces cuando nos hacen conocer, papá y mamá nos hacen conocer el miedo directamente al abandono, una persona a la larga, cuando es adulto, desarrolla ansiedad. Cuando mi papá y mi mamá solo han estado presentes físicamente y no emocionalmente, tal vez he pasado por un problema y no me han ayudado a cómo hacer ver ese problema que no es tan grave. ¿Qué es lo que sucede? El niño empieza a crearse confusiones. No, no puedo, esto es difícil. Pero ¿qué tal si hubiese habido un adulto en ese momento que tuviese resignificado esa situación? Te hubiera dicho, oye, no, nadie somos perfectos, pero hay que dar lo mejor de nosotros. Entonces ahí se crea una nueva programación, ¿ok? Entonces, muchos preguntarán, ¿pero dónde viene mi ansiedad, mi depresión? Esto es poco a poco que se va manifestando. Se va manifestando poco a poco desde que nosotros somos muy niños, ¿ok? Desde muy niños nosotros hemos expresado emociones, ¿ya?
Tienes que entender que los niños no entienden de divorcios, ¿ya? Ellos no entienden, entienden de ausencias, de silencios tensos, de abrazos que se ven haciendo cada vez más cortos. Pero un niño no, en sí no comprende, mi papá y mi mamá se están separando. Ellos solamente comprenden, wow, está viendo una ausencia de emociones en mí. Está viendo una ausencia de amor, está viendo una ausencia de afecto entre papá y mamá. ¿Qué consecuencias a futuro nos puede traer el hecho de que papá y mamá se separen? Uno, puede hacer que en la vida adulta no sea sana. ¿Por qué ahora la mayoría tiene dependencia emocional? ¿Por qué no puede tener una buena relación consigo mismo? ¿Por qué no puede empezar a crear amor propio, seguridad, confianza? ¿Por qué no tenemos estos recursos bien implementados? Es porque desde muy niños también hemos tenido carencias de amor. Nadie nos ha enseñado. Y no es que nuestros padres tengan la culpa. No, no, no. No me estoy yendo a que vayas a tu papá y le digas, tú no me has enseñado, sino que ellos también son niños heridos. Nadie les ha enseñado. Pero nosotros como adultos sí tenemos la responsabilidad. Pero para transformar a este adulto que vive en nosotros, también es recordar un poco y experimentar un poco las vivencias que hemos tenido. Porque somos el reflejo de la crianza y la vida que hemos tenido hasta ahora. Pero ¿qué consecuencias a futuro tenemos si es que nosotros estamos atravesando una separación y no estamos sabiendo llevar? Uno, vamos a tener relaciones tóxicas y evitativas. Eso es una de las consecuencias a futuro que puede ver en el niño. Dificultad para confiar en las personas. Dificultad para creer en uno mismo. Dificultad para gestionar adecuadamente sus pensamientos, sus emociones. ¿Ok? A veces también está el miedo al compromiso. Y ahí el miedo al compromiso es similar a la dependencia emocional. La dependencia emocional es cuando necesitamos de una persona, pero a la misma vez tenemos miedo a una parte a comprometernos. Y en la dependencia emocional está muy ligado al miedo a la soledad. Tenemos miedo a estar solos. Entonces, y empezamos a ir a la primera persona que nos muestre afecto. ¿Ok? Y a la misma vez nos damos cuenta que tal vez no amamos a esta persona, no queremos a esta persona, pero tenemos esa dificultad del compromiso. Por eso es importante, familia, aprender a evaluarse, aprender a descubrirse, conocerse. ¿Ok? Y otra de las cosas a consecuencias a futuro puede ser que es la tristeza crónica. A veces sin darte cuenta, a veces, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento así? O tal vez empiezas a recordar cosas del pasado y se empieza a alimentar más esa tristeza. Y nos empezamos a sobrecargar emocionalmente. Llega un momento en nuestro cuerpo, cargamos tanta tristeza, ya no podemos sostenerlo y nuestro cuerpito empieza a somatizar. Y ahí empiezan las enfermedades físicas, porque las enfermedades físicas pues no se dan de noche a la mañana, se dan ya pasando la mayoría, incluso los 40 años. Empezamos a manejar gastritis, diabetes, obviamente a algunos les da más antes, otros les da después, pero el cuerpito empieza a somatizar. ¿Ok? Entonces, es importante empezar a movernos desde la madurez si es que nosotros hemos tenido un proceso de separación. Aprende a moverte desde la madurez. Es importante hablar con compasión, aprender a ayudar al hijo a comprender, porque tu hijo en cierto punto va a reaccionar de la manera en la cual tú estás afrontando la situación. Si tú afrontas la situación desde una queja, afrontas la situación desde el llanto, el dolor, la tristeza, que no te digo que tienes que reprimirlos, no, no me refiero a eso, sino cómo tú lo estás interpretando a tu hijo. Recuerda que tu hijo no va a reaccionar como un adulto, no es un adulto, es un niño que todavía depende. ¿De quién? De sus papitos. Por eso es que tienes que hacerte consciente. Estás criando, si en el caso eres papito, y si en el caso todavía no lo eres, va a llegar un momento tal vez donde lo vas a hacer, ¿ok? Estás criando a tu hijo desde tu herida o desde la conciencia, desde la madurez. ¿Desde dónde en este momento estás criando a tu hijo? ¿Tu hijo necesita más juguetes o necesita a papá o mamá emocionalmente disponibles? Ya anteriormente en otro live les dije, ¿no? Que cuando el hijo nos pide un hermanito, en cierto punto es porque se siente ausente, no se siente amado y necesita. Nosotros somos seres que socializamos, somos seres que socializamos. Entonces es importante en esa parte comprender desde dónde estoy criando, ¿ok? Ahora,
Familia, entonces quería compartirles todo esto. ¿Para qué? Para que tú te hagas más consciente, ¿ok? No tienes que aprender a actuar si en el caso estás pasando por una separación, una ruptura, desde ya. Tal vez no tienes hijos, tal vez todavía no, incluso solo has pasado por una separación, desde ya, edúcate emocionalmente, desde esa ruptura, porque si no sanas esa situación ahora, más adelante va a venir otra persona que igual te lo va a mostrar. Otra persona va a venir y te va a mostrar cuáles son tus heridas emocionales.